porque ya yo tenía la idea en un momento de que los exámenes se hicieran presenciales, porque es la manera que todos conocemos, ¿va? Imprimir los exámenes acá y ir, son 2 horas en un aula, ustedes son 12, pongo el examen y ya ahí mismo lo califico y ya estuvo, a la manera tradicional, sin depender de todos los fallos del sistema ese computarizado de la plataforma. Pero te das cuenta que todavía no se puede ni eso. Es más, yo estaba pensando en una cosa, quienes no son de San Pedro, porque aquí hay gente, por ejemplo, vos sos de aquí de San Pedro o de Choloma, que es casi lo mismo, pero hay gente que es de más afuera. ¿Hay alguien del puerto aquí? O de Progreso, o de aledaño, así. Yo soy de Progreso. O de Progreso. Ajá, ¿y cómo haces cómo vas a estar haciendo para estarte moviendo hacia acá? Porque implica los viernes desplazarse, salir a las 5 de la mañana, Sí, 6 de me la toca mañana. manejar. Pero tenés carro. Bueno, entonces, Ujú. Pero entonces igual no me te sale dije. barato, No, el costo es aparte. Lo que estoy hablando es de la practicalidad. El costo es, vaya, secundario. Secundario, sí tiene que ver. Yo no te digo que la gasolina la regalan, pero es una vez a la semana. Vos nunca no, sí estuviste por lo menos el primer año viajando todos los días a Cortés, supongo que en el bus ese que lleva a los estudiantes. Sí, en esos buses me iba. Sí, es lo usual. Ok. Sí, pero eso es un mecanismo que no existe ahora. Es un mecanismo que no existe ahora. Entonces, eso nos han puesto a pensar. Que si imagínate que yo puedo estar llevando las clases, supone que yo fuera de Sigua, y ahí estoy, yo tengo estudiantes de Ciguatepeque, o he tenido estudiantes de Ciguatepeque, y que como estamos en modalidad virtual, yo me quedé en la casa. Quiere decir que los viernes voy a agarrar de Ciguatepeque para San Pedro Sula solo por una clase. No tiene sentido. Yo lo hice una vez en tercer año, fíjate que a mí solo me quedaba 3 clases por llevar antes de entrar al cuarto año y tenía que esperar el segundo semestre de ese año para entrar, porque antes al cuarto año, como eran las clases anuales, entraba en febrero. Entonces yo solo me quedan 3 clases residuales, como que dice, las últimas que no habían cabido y que básicamente no tenía que hacer, y en 2 de las clases no se pasaba asistencia, básicamente solo llegar, comprabas el libro, ibas a la clase si querías y te presentabas solo a los exámenes. Y solo había una clase que había que ir, que era de un día a la semana. Y yo manejaba de aquí de San Pedro a Tegucigalpa, recibía la clase y me regresaba. O sea, eran 3 horas, ponele 2 horas y pico, 3 horas para llegar, 2 horas de clase y tres horas de regreso, tomándote una media hora para almorzar en Ciguatepeque. Y yo ya sé que a mí me salía barato porque era más barata la gasolina que pagar un apartamento por 6 meses. Pero la gente que vive, qué sé yo, hay gente de Ciguatepeque, Santa Bárbara o algo así, esta gente no le consideró que vos no puedes implementar un semestre presencial de hoy para mañana sin avisar y tomar en cuenta el impacto económico que tiene. De una vez, se llama ser, ¿cómo se llama? Desconsiderado, ignorante de la necesidad de los alumnos. Entonces, yo no les estoy apoyando a esos experimentos mal hechos. Ok, terminamos, porque quiere decir que hoy es el último día de clase antes del receso de Semana Santa. Entonces, terminemos la parte del hipotálamo para ya estar libres. Esta es la cola, vaya. ¿Sí? Entonces quedaría que en esta semana de vacaciones nos vamos a mandar la última clase de 2 horas, dijo, y de la semana del 5 al 9 van a ser A seguir con clases. O sea, los cambios lo y que la sea. formación reticular. Exactamente, ganglio basal e información reticular, porque el siguiente lunes, que es lunes 12, les cae su examen sobre la segunda parte del parcial y ya. Y mientras tanto va a ser lunes y martes ganglios basales, miércoles formación reticular, jueves ya empezamos temas de hecho del tercer parcial con la anatomía y la histología de la corteza, y estaríamos a mitad de abril ya viendo el último parcial, porque acuérdense que yo quiero salir en mayo.
Quiero salir de los contenidos en mayo para que tengan tiempo de hacer el seminario, preparar el seminario, y así yo creo que ustedes no les va a hacer para nada molesto decir que, por ejemplo, ya para las últimas 2 semanas del semestre, yo ya no esté dando neuroanatomía, ya hayamos terminado y tal vez solo estén llevando anatomía o anatomía e histo, que son las dos más largas, pero ya al final te concentras porque esa vas a necesitar más tiempo para trabajar tu nota, ¿va? Entonces, no estar el último día todavía cubriendo contenido. Ese es el problema que a veces hay. ¿Ya han logrado revisar el informe preliminar? Sí, ya lo revisé. No los no les he contestado el correo porque no tengo muchas ganas de escribir, ¿va? Pero ahí lo voy a estar enviando. Ahí le voy a estar enviando si durante la semana después de Semana Santa voy a enviar ya los informes. Mira, en general están bien. Hay uno en particular, no voy a mencionar aquí en público quién es, que está de hecho ya solamente para que le agreguen y lo discutan y lo metan a presentar porque ya tiene lo básico. Y hay unos que están bien en términos de contenido, o sea, no es que tengan errores, sino que el problema es que algunos de ustedes se fueron a buscar material de sitios de hospitales o de instituciones de salud, pero es el material que se le da a los pacientes, vaya, a nivel paciente. Es como, vos llegas, por ejemplo, con una hidrocefalia, y entonces yo te doy la consulta, te veo y todo, y al final te voy a dar algún tipo de folletitos así como una explicación para que le hacen la casa y puedas discutir y analizar y buscar, pero es a ese nivel, o sea, no están equivocados. Lo que pasa es que sí van a tener que profundizar en el tema porque no es el enfoque que nosotros estamos dando. Nosotros estamos hablando artículos a nivel ya de profesionales, ¿va? Entonces, esa gente yo les voy a marcar, mira, esto está bien, pero el nivel está bien pobre, entonces busca más. Casi no es que estén mal, no he visto ninguno malo de fondo, vaya, de estructura, sino que la mayoría de lo que vi es que hay que agregarle más contenido al asunto, o sea, algo que sea sustancioso, que sea relativamente denso de contenido, no una cuestión así superficial. Pero sí, hasta ahorita yo no, si estuvieran muy mal ¿cómo se llama? Los reportes preliminares ya se los hubiera hecho saber. No se preocupen por eso. Entonces vamos entonces al departamento del hipotálamo, parte 3, para ir terminando con ese dichoso hipotálamo. Vámonos acá y veamos, y nos quedamos aquí ayer, ¿ok? No, perdón, miento. Esto no es lo que quería presentar. Ya lo voy a poner. Aquí. Ahora sí. Este es, decíamos, el hipotálamo en el sector mamilar. ¿Y qué tenemos acá? Veamos algunas cosas básicas. Decíamos que el tercer ventrículo era más pequeño porque aquí estamos en la porción posterior, la porción caudal del tercer ventrículo, y este tercer ventrículo acá ya está en el receso. Acuérdense que tiene esta forma, ¿va? Y si estamos cortándolo acá, antes lo habíamos cortado en las porciones más anchas y ahora estamos acá. Por lo tanto, pues la forma del tercer ventrículo se va a reducir porque estamos cerca de lo que llamamos el receso suprapineal, ya hacia la parte de atrás. Aquí estamos, decíamos, en el tálamo. Y aquí decía que teníamos, por ejemplo, estábamos acá, lateral posterior, en esta región, núcleo lateral posterior, y aquí tenés
el núcleo ventral posterior, por ejemplo. Estamos en la parte de atrás del tálamo. Acá, en el hipotálamo propiamente dicho, surco limitante, surco limitante. Ves que el espacio para el hipotálamo es más pequeño y tenemos menos núcleos. Acá los núcleos van a ser estos dos. Un núcleo grandote formando la pared del ventrículo. Este es el núcleo posterior. Y otro núcleo redondito acá, más lateral, que es el núcleo mamilar. ¿Ok? El piso del encéfalo está lejos del ventrículo, pero el núcleo mamilar, que es grande, me hizo esos dos bultos que llamamos los tubérculos mamilares, ¿va? Mamilares. ¿Ok? O cuerpos mamilares, da igual. ¿Ok? Que no es más que el bulto que hicieron los núcleos mamilares ahí en el piso del encéfalo para poder acomodarse en el espacio que había. El fornix acá, ¿eh? Hoy. Conectándose con los mamilares, porque acordate que lo que decíamos, el fornix es una vía que me conecta los mamilares con el núcleo anterior del tálamo y con la formación del hipocampo que está por este costado acá, ¿ve? Por acá está el hipocampo, a los lados. Le voy a poner HC porque estaría como espiando ahí estaría como espiando el pedacito. ¿Ah? Entonces el fornix también me conecta acá. Y por último, y como ya sabemos, el fornix es la línea que me divide el sector medial del sector lateral, ¿correcto? Por último, en el costado tengo las fibras de nuestro amigo, el haz medial del prosencéfalo, que van ahí camino a la formación reticular en el mesencéfalo, que está como a 1 centímetro más abajo. O sea que viste que aquí en la misma estructura básica, siempre el mismo principio de que un núcleo grande en la región medial, que es la pared que forma parte de la pared ventricular, y en el sector lateral, pues, el haz medial del prosencéfalo. A este nivel mamilar, acá, no hay órgano vascular, ¿ok? A diferencia de otros dos niveles donde teníamos dos órganos vasculares, en el infundíbulo y en la lámina terminal, aquí sí no hay un órgano vascular, pero hay un grupo de neuronas, que sí son su equivalente. Vamos a ponerlo aquí en morado, acá. Las neuronas acá son un sensor de temperatura. No es un órgano vascular en el sentido de que la barrera no está modificada, sino que las neuronas que están ahí debajo del piso del tercero son sensibles a la temperatura, por supuesto, del LCR y de la sangre que está fluyendo cerca de ahí, y por lo tanto me sirven para que el núcleo posterior me ajuste o me controle el termostato interno, ¿ok? O sea que aquí tenemos dos núcleos, esencialmente. El núcleo posterior, que es el núcleo para el control primario de la temperatura corporal, ¿ok? Y el núcleo mamilar, que es parte del circuito de la memoria. Vámonos al núcleo posterior. Ahí las neuronas del núcleo posterior están recibiendo información de esas neuronas que te dicen que eran sensibles a la temperatura. Y la entrada de estas neuronas termosensibles se va a comparar con lo que llamamos el set point, o sea, el punto de ajuste del termostato. Más o menos en la época del nacimiento, o sea, cerca de las 40 semanas de vida uterina, tu termostato se ajusta a la temperatura materna.
37 grados más o menos 0.1 décimo, o sea, de 36.9 a 37.1 grados. Y se ajusta así. Por eso es que de hecho los niños pequeños, los bebés prematuros, se meten en incubadora porque todavía no saben regular su temperatura o no tienen los medios para regular su temperatura interna. Ahora, este núcleo posterior, cuando se activa, te inicia los mecanismos para enfriarte, porque resulta que hay una regla básica que te dice que cuando tenés un animal de cierta masa corporal, y este número mágico, por así decirlo, es más o menos los 45 kilos, 100 libras, si vos tenés unas 100 libras de peso, la proporción entre tu superficie corporal y tu capacidad de generación de calor es tal que si no tuvieras un mecanismo apropiado, tenderías más a sobrecalentarte que a enfriarte. O sea, yo peso 175 libras. Y si no tuviera un mecanismo eficiente para perder calor, tendería más bien a sobrecalentarme. Se recalienta con poquito. Pero tus mecanismos hipotalámicos en el núcleo posterior son bien eficientes para perder calor. ¿Ok? Y los humanos en general tenemos un mecanismo tan eficiente para refrescarnos porque descendemos de una población de monos que vivían en el trópico. O sea, los humanos, pues la línea de los humanos viene de una población de monos que vivía, de antropoides que vivía en lo que se llama el Valle del Rift, en Etiopía y Kenia. Ahora imagínate, no necesitas viajar ahí porque ya desde chiquito te han explicado que Etiopía es tal vez uno de los pocos lugares que es más caliente que San Pedro Sula. Ahora, y los humanos derivaban su subsistencia de andar recolectando cosas, ¿va? Cazadores, recolectores, es que tenías que caminar en aquella planicie a 40 grados de temperatura ambiental y caminarte 30 o 40 kilómetros buscando agua y comida. Obviamente que no podía dar el lujo de sobrecalentarte. Entonces, la evolución del humano desarrolló 3 mecanismos eficientes centrados en el núcleo posterior para mantenerte frío. Primer mecanismo es la vasodilatación, o sea, derivas sangre caliente hacia los lechos de la periferia. Dilatar los vasos sanguíneos y perdés calor por radiación al exterior. El segundo mecanismo es menos eficiente, pero todavía existe. Es el jadeo. Los perros lo hacen porque, entre otras cosas, no tienen glándulas sudoríparas. Entonces utilizan la lengua como un radiador, como intercambiador de calor, y el aparato respiratorio también para intercambiar calor. Ahora, ni el método de la vasodilatación ni el método del jadeo son suficientes para mantenerte fresco en el verano. Entra el tercer mecanismo, el mecanismo de la sudoración, porque evaporar agua es mucho más eficiente en términos de disipar calor que cualquier otro método. Por lo tanto, los primates tienen glándulas sudoríparas y lo que hace la estimulación del núcleo posterior es precisamente enviar una señal del núcleo posterior a la formación reticular para activar la sudoración y la evaporación de agua a través de la piel hasta que tu termostato llegue a los 37 grados y estar monitorizando constantemente la temperatura para evitar que te sobrecalentes. Ahora, quiere decir que las lesiones, cuando vos destruís los núcleos posteriores, generalmente el paciente se sobrecalienta, porque el hipotálamo supraóptico, recordate, los núcleos anteriores están queriendo subir la temperatura. Pero si no tenés el núcleo posterior para contrarrestar esto, básicamente tu temperatura se va para arriba. Eso lo vas a ver en forma inapropiada cuando tenés pacientes que se golpearon la cabeza. Algunos de ellos tienen un trauma, una lesión de base, por ejemplo, hubo sangrado y la sangre cayó hacia el tercer ventrículo. Eso trastorna el termostato, porque normalmente no debería haber sangre en el tercer ventrículo.
Y la sangre es uno de los irritantes más potentes que se conocen para estimular este mecanismo que sube la temperatura, para estimular a los núcleos del hipotálamo supraóptico y lateral, ¿verdad? El hipotálamo anterior. Resultado, tenés un poquito de sangrado al tercer ventrículo, tenés una contusión temporal hipotalámica y hacer lo que se llama una tormenta adrenérgica. Y una tormenta adrenérgica, básicamente el hipotálamo manda una señal para que soltes toda la norepinefrina y toda la dopamina que tengas de un solo macanazo, literalmente liberando todas las hormonas que te van a manejar un estado de excitación. Resultado, cuando tenés sangre en el tercer ventrículo, vas a ver una combinación característica: presión arterial alta, frecuencia cardíaca alta y lo que se llama hipertermia central. Tu temperatura corporal se va para arriba, pasa a 40, 41, etcétera, y puede llegar a los 44 grados. Ya dijimos, a los 44 grados empieza el desastre. Primero, porque a los 44 grados vas a freír tu cerebro internamente. Segundo, porque vas a activar todas las proteínas del sistema de coagulación y la sangre se va a empezar a cuajar literalmente en tus venas, sin necesidad. ¿Ah? Básicamente vas a bloquear la circulación. Con esta combinación, obvio, te morís. Y cuando te llega uno de estos pacientes, lo primero que haces es agarrar al paciente, meterlo a cuidados intensivos, meterle aquel montón de sondas, sedarlo, es un cóctel de sedantes, mezclas un narcótico más un sedante propiamente, un hipnótico de midazolam, una benzodiazepina. Utilizas ahora un agente que se llama dexmetomidina para bajar la tormenta simpática y lo tenés que empacar en hielo. Vieras cómo les encantan las enfermeras de UCI que yo agarré un paciente, pongo una lámina de plástico ahí, mande a traer 20 bolsas de hielo y lo empaque así como que es pescado en el mercado, ¿va? Y como 4 ventiladores rociando, un tipo con un ventilador y un rociador de esos de spray, rociando agua para literalmente evaporarlo y enfriarlo. Y eso dura unas 24, 48 horas. Mira, es problemático, ya pasadas las 48 horas básicamente se acabó toda la dopamina y la norepi que tenía y ya deja de dar problemas. Pero durante esas 3 semanas, esos 3 días, las enfermeras de UCI me ven llegar y dicen, ahí viene este hijo de tanta, mira, pues ya te imaginas tratar de estar monitorizando un paciente cada hora en medio de un montón de hielo que se derrite y un charco en el piso. Viera cómo me quieren por eso. Entonces, para que veas lo que sucede cuando disrupcionas la temperatura. Ahora, ese es el núcleo posterior. Y el otro núcleo mamilar es parte de un circuito de la memoria que básicamente va del núcleo mamilar al núcleo anterior del tálamo y de retorno. Ahora, ese es un circuito cerrado. Y ese circuito cerrado me permite que yo haga 2 cosas. Primero, que un estímulo sensorial, o sea, una experiencia, se repita y se repita y se repita y se repita y se repita hasta que se consolida en tus circuitos de la memoria. Y los circuitos de la memoria están en toda la corteza, o sea, no tenés un pedazo de la corteza que digan, esta es la memoria del sistema, sino que la memoria está dispersa por toda la corteza cerebral. Y ahí es donde, y de hecho estás recordando tus experiencias pasadas, recordar la escena completa. O sea, si yo me acuerdo, por ejemplo, vamos a tomar una memoria X y decir, bueno, tenía 7 años, vivía en Ciudad de Guatemala y me recuerdo a mi papá llevándome a cierto parquecito en particular en la Ciudad de Guatemala, que todavía existe, por cierto, todavía existe, todavía. A mi hijo todavía íbamos, hace unos años que íbamos a Guatemala con regularidad, siempre iba al mismo parquecito, ¿no? Papá, ¿y cómo conoces de este? Que es los mismos columpios, están aquí de cuando yo tenía tu edad, 7, 8 años. Pero yo me recuerdo de la escena entera, o sea, la grabación de la memoria
No es que yo solo me grabo por un lado los estímulos visuales o los estímulos auditivos, no es una memoria selectiva. Si yo me voy a recordar lo que pasó hace casi medio siglo, me recuerdo de todo, lo que vi, lo que olí, los estímulos táctiles, incluso si era un día frío o no, los estímulos olfatorios que si está ahí siempre ponen unos puestos de palomitas y todo, y te recuerdas aquel olor de palomitas y el olor a fritanga que hay en todos esos parquecitos para niños, como un todo, porque vos grabás la escena completa. Ahora, estos núcleos mamilares, las poblaciones de células en los núcleos mamilares son capaces de generar una actividad espontánea y rítmica. ¿Ok? Tac, 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 tac. Cada vez que generan actividad, van a iniciar todo este proceso de dar una vuelta completa a todo el anillo límbico y a todo el anillo de la memoria para repetirlo una vez más. Y todo el mundo sabe que la repetición eventualmente se va a asociar a estos circuitos, a este tipo de experiencias de grabación. Así como te aprendiste, las tablas de multiplicar o los departamentos de Honduras, repitiéndolos un montón de veces. Y mientras más lo repetís, más se talla, más hace caminito dentro de los circuitos neuronales y más densamente se recuerda. O sea, vos no te podrías olvidar de tu nombre, probablemente está tan bien grabado que sería muy difícil que se te olvidara algo que has repetido 100,000 veces a lo largo de tu vida. Probablemente sí, a menos que te cambies mucho de casa. Tu dirección es una de esas cosas que como repetís a cada rato y como experimentás a cada rato el camino a la casa, vos te podés recordar de cómo llegar a tu propia casa. Así como yo me puedo recordar cómo llegar a la casa de mi abuela. Mi abuela, pues, obviamente se murió hace un montón de años, pero bueno, ahí vive mi tía. Y la casa esa está en un pueblito de Guatemala que está a 500 y pico de kilómetros de acá. Pero si yo como fui una cantidad de X de veces, me recuerdo perfectamente bien del camino, cómo llegar ahí. Y si me tocara ir a ver qué está pasando ahí, perfectamente me subo al carro y llego sin necesidad de preguntarle a nadie ni de utilizar el mapa. Tengo mi propio recuerdo de cómo se debería ver el camino. Aparte de que en algún lugar del lóbulo temporal también, este circuito me grabó un mapa de cómo llegar, o sea, de qué ruta tomar. No necesito ningún Google Maps para llegar a mi casa, a diferencia de alguna gente. Entonces, me disculpan el escándalo de una mujer que no sabe hablar sin gritar en el teléfono. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa con el hipotálamo? Ya dijimos, hay un principio básico que todas las estructuras en el hipotálamo están conectadas de tal manera que son bilaterales, o sea, que el estímulo del mamilar izquierdo afecta, puede generar señal y puede activar el circuito de la memoria en los dos hemisferios. ¿Por qué? Porque el fornix que estás viendo ahí, ¿ok? El fornix que estás viendo ahí en verde, quitar todo esto, no solamente es un tracto de conexión, sino que también el fornix es una comisura. O sea que toda la señal que entra por el núcleo mamilar del lado, o que sale, perdón, del núcleo mamilar del lado izquierdo, también va a cruzar por el fornix para el núcleo mamilar del otro lado. O sea, fornix también es una comisura. De hecho, se ve así, mira. Vamos a ver si la puedo dibujar. Aquí está el mamilar y aquí está el mamilar del otro lado. Entra y ves que aquí hay una X, una comisura, y va a terminar núcleo anterior, núcleo anterior, núcleo anterior, núcleo mamilar. Pero ves que aquí hay una comisura, un cruce, por lo cual la señal del mamilar izquierdo
va a activar los dos núcleos anteriores del tálamo. ¿Okay? Ese es un mecanismo de seguridad. O sea que yo generalmente no voy a ver las manifestaciones de una lesión bilateral de los mamilares a largo plazo. Ahora, caemos entonces con los trastornos de la memoria. Y vamos a ver, obviamente, que interrumpir este circuito de la memoria tiene que ser una interrupción bilateral para que se afecte. Ahora, tomemos los casos más comunes. O sea, si vos perdieras los núcleos mamilares o dañaras ese circuito, perderías la capacidad de grabar recuerdos nuevos. Pero las cosas que ya están guardadas no se van a perder. O sea que vos no se te va a olvidar. Si ahorita te lesionara la memoria, no se te va a olvidar las cosas que ya sabes. O sea, nombres, direcciones, todo lo que aprendiste en el colegio, eso está grabado. Eso no se borra. Pero ya no vas a poder aprender nada nuevo o grabar nada nuevo en la memoria. Entonces venís y vas a terminar con una memoria a corto plazo que está limitada a lo que tenés activo en ese momento, a lo que está en tu mente consciente. Y mientras repitas lo que está en tu proceso consciente, no se olvida, y eventualmente de tanto repetirlo se va a grabar, ¿ok? Pero tenés que hacer un esfuerzo consciente para aprender algo nuevo. O sea, vas a quedar literalmente como la pescadita de Buscando a Nemo, la pescadita azul, que solo podía retener las cosas por unos 60 segundos, a menos que lo refrescara visualmente. Entonces, venía esta pescadita y andaba repitiendo constantemente a dónde iba, porque si no se le iba a olvidar. ¿Y a dónde iba? A ver, ¿dónde era que iba la pescadita? A Sydney. P. Sherman Calle. Te llevó a la B42 Sydney. ¿Viste? O sea, que usted eventualmente te lo aprendiste después de que lo repitieron 1000 veces. Va a P. Sherman Calle Wallaby 42 Sydney, Australia. Ah, y por si preguntan, porque le pregunté a un amigo mío, ¿ah? Lo que están hablando los peces de odontología es correcto. Esos peces saben más de endodoncia que el dentista. ¿Okay? Mire que efectivamente, y que no soy el primero que le pregunta si los peces realmente sabían lo que estaban hablando. Y sí saben endodoncia. Ok, entonces, eso es lo que pasaría. Y fíjate que muchas veces yo veo eso con alguna frecuencia. O sea, lo de tener una lesión de la memoria de ese grado es rarísimo. Pero tener una lesión transitoria de ese tipo es bien común. Ahora tomemos un caso para que veas cómo lo vas a producir, porque es algo que te va a pasar. Tomemos un caso. Vamos a ver a Irma. Irma, que se acuerdan que le dimos una motito para andar entregando pedidos. Bueno, pues en la tarde, Irma viene y dice, bueno, como ya no están usando la moto para la camiseta, yo la tengo, pues me voy a poner un negocito. Y voy a poner un negocito, pinta la moto de un color llamativo, se pone un traje, qué sé yo, amarillo, así como la chava de Kill Bill, y pinta la moto de amarillo y se pone a entregar pizzas. Hace pizzas en su casa y la entrega, ¿ok? Entonces viene Irma y pone una cajita ahí detrás de la moto que dice Irma's Pizza. Entregamos en menos de 30 minutos o su pizza le llega fría. ¿Qué te parece ese como lema para una pizzería? Entregamos en menos de 30 minutos o su pizza le llega fría. Me parece razonable, ¿va? ¿A vos también, Emilio? El lema de las pizzerías, en los 30 minutos. Pues la pizza le llega fría. Hablando de eso, pediste pizza, ¿verdad? Para mí. Vos sabes que vos crees que eso de la última comida de los condenados, eso es en Estados Unidos. Vos mejor enfrentar tu muerte con el estómago vacío. Comete por lo menos la frutita. Eso lo voy a hacer yo con las notas, maje. Hoy entregan las notas del colegio, o sea que ya se imagina. Ok, entonces viene Irma y decíamos, está repartiendo una pizza de noche.
y con aquella moto viene y no viste un bache, ¿no? Te vas en el bache, salir volando. Andas casco porque si no, no va, el asunto va a ir a terapia intensiva. Pero aún así, es una sacudida en la cabeza y un mecanismo de protección que ustedes deben conocer es que cuando tenés un trauma en la cabeza, ese circuito de la memoria se desconecta por un rato. Eso es para evitar forzar un cerebro que puede estar lesionado, tratando de grabar, tratando de activar un encéfalo que tal vez no está en condiciones de hacerse. Es igual que si yo agarro el teléfono y lo dejo caer, casi siempre se apaga cuando pega un balonazo. La batería. Para eso hay un sensor dentro del teléfono precisamente para eso, para evitar que si una batería entre en corto con el teléfono encendido, te incendie el teléfono, así como pasaba con con aquellos Galaxy, el Galaxy 7 que se explotaban. Entonces, para evitar que eso pase en un trauma, en un accidente, los teléfonos se apagan después de un impacto. Bueno, lo mismo el encéfalo, apagar los mamilares. Entonces viene Irma, que se pegó el macanazo en la cabeza. ¿Estás ahí, Irma? Sí. Vale. Entonces suponete, venís y alguien te recoge y te lleva al hospital, ¿verdad? Cualquiera, CEMES, hospital, cualquier hospital. Entonces llegas ahí y llegas consciente, ya te despertaste, estás consciente, y aparentemente normal. A mí me llaman para irte a ver y yo llego y claro, el médico que está de turno me dice, mire, esta es una muchacha que le pasó esto y esto y esto y esto. Está consciente, está hablando, perfecto. Llego yo a verle, ajá, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué te pasó? No sé. Ah, ok, lo cual es muy lógico, ¿verdad? Digo, no sé, estuve inconsciente. Ahí ya te empieza a preguntar cómo te llamas. No, me llamo Irma Pagán, ¿dónde vivís? En tal lado. ¿Tenés a quién avisarle? ¿A tu papá, a tu mamá? Sí, este es el número. Todo aparentemente bien. Y me preguntas, lo lógico, y doctor, ¿usted sabe qué me pasó? Ah, mira, lo que a mí me dijeron, ¿verdad? Tuviste un accidente, andabas en una moto, te fuiste en un bache, saliste volando, etc. Ah, perfecto. Vale, ya vuelvo. Vuelvo 5 minutos después. Y me vuelve a preguntar, doctor, ¿qué me pasó? No, ya te vuelvo a repetir. Yo ya voy viendo por dónde va la cosa, ya te examino. Ok, no te duele la cabeza, está bien, tus reflejos están bien, motor bien, sensitivo bien, pupilas iguales y normales. Ok, no le encuentro nada. Háganle la tomografía, te hacen tu tomografía del cerebro normal. Y me vuelve a preguntar que qué te pasó. Bueno, no tenés nada en la tomografía, vienen tus papás a buscarte. Vienen a buscarte tus papás y después de ello, viene tú y yo ya hablo ya con tu familia, mire, no le pasa nada, va a tener un trastorno de la memoria, es normal que por 24 horas más o menos no te acordes de nada porque no estás grabando. Yo ya te expliqué qué es lo que pasó, pero no se grabó. Y adivina, ya tu papá a traerte ahí a la emergencia, ya después de que yo te di el visto bueno para salir, ¿y qué le vas a decir a tu papá? Nada. ¿Qué me pasó? Exactamente. Y eso es normal por 24 horas. La amnesia anterógrada de ese tipo, transitoria, es muy común después de un golpe en la cabeza. No es indicativo de que tengas una complicación. Y como te dije, incluso te hice una tomografía de la cabeza y era completamente normal. ¿Ok? Entonces, eso es lo típico. Ahora, si dura más de 24 horas, sí tenés que reevaluarlo, a ver si hay alguna otra cosa que no le hayas encontrado. Pero en general se quita al rato. O sea, siempre acuérdense, cuando tienen macanazo en la cabeza, la amnesia transitoria no implica peligro. Ahora, lesiones a los mamilares de ese tipo son transitorias. Pero ¿qué tal si tuvieras una lesión que es permanente pero parcial? O sea, no se te van a ir generalmente los dos mamilares, no los vas a destruir del todo, pero sí puedes dañarlos parcialmente a lo largo del tiempo. Y una de las mejores maneras de dañarlos
es remojarlos en alcohol durante mucho tiempo. Necesitas 20 o 30 años para hacerlo, o sea, no es que si me puse a beber y amanecí con una laguna mental, no, ahí sencillamente los inhibiste, los dormiste a base de alcohol. Pero ¿qué pasa si sos un alcohólico que consume cantidades moderadas a grandes de alcohol durante 20 o 30 años y terminas dañándote los mamilares? Permíteme un momentito, voy con un poco de agua y vamos a ver qué pasó. Ya pagó, va. Sí, ya. Agarra. Ok. Se cayó. Ando tomando agua. Ok, estábamos con la idea de las lesiones de los mamilares, ¿va? Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo una lesión parcial de los mamilares? Y lo vas a ver en el alcohólico que consume alcohol por mucho tiempo, ¿ok? E interesantemente, no todas las formas de bebidas alcohólicas son iguales. En particular, vas a ver que algunos tipos de bebidas alcohólicas muy poco refinadas, pues por parte de lo que te lesiona no es el alcohol, sino los contaminantes. Entonces, por ejemplo, lo vas a ver en algunas poblaciones, por ejemplo, en Italia, en Francia, donde la gente consume vino, pero hay gente que consume un vino muy poco refinado, pues que el proceso de fermentación es bien crudo, casero. O sea, ahí vas a ver ese tipo de lesiones, se llama demencia de Korsakoff. Lo vas a ver aquí en gente que bebe principalmente aguardiente, particularmente en el bolito, cuya fuente principal de calorías es el aguardiente, y que normalmente tienen deficiencia de vitamina B1 y B12. Entonces ellos van haciendo una lesión progresiva de los mamilares que se llama demencia de Korsakoff. Pero fíjate que el trastorno de la memoria es interesante en ellos. Vaya, tomemos un caso X. Por ejemplo, Mónica, ¿qué has hecho hoy durante todo el día? Vamos a ver. Desde que me levanté. Desde que era obvio. Me levanté a las 4. Me bañé, me alisté. Salí hacia los... A las 4. ¿Y dónde vivís, pues? En la Lima. Ok.
¿Saliste hacia dónde? A la universidad, como a las 5:30 de la mañana. Ajá. ¿Por dónde pasaste camino a la universidad? ¿Por dónde te veniste? Por toda la Lima, pasando Megamall y llegar hasta donde pasan los buses de la Ruta 7. Y de ahí tomé la Ruta 7 y llegué a la universidad. Ok. De ahí veniste a la universidad, etcétera. Toda la historia que ya nos contaste, después de que entraste, que te chequearon el portón, fuiste al edificio de medicina, etcétera. Regresaste. O sea, tenés, fíjate, un recuerdo bastante claro de lo que has hecho. ¿Qué desayunaste? A ver. Pan y jugo. Okay, pan y jugo. O sea, tenés un recuerdo y eso es involuntario porque vos no deliberadamente no te pusiste a querer recordar lo que habías desayunado porque no pensaba que nadie te iba a preguntar cuál había sido tu desayuno esta mañana. Sin embargo, lo grabas porque es parte del proceso natural y te das cuenta que es una historia coherente, sin fallas dentro de los límites de la lógica o de lo que consideramos conducta normal y así a lo largo del día, si yo te hiciera la misma pregunta a la noche, me darías una lista de cosas, que estuviste en una reunión aquí en neuroanatomía y luego que a la 1 hiciste tal y cual y más cual cosa. Okay, eso es lo normal, es un proceso automático. Pero ¿qué pasa si recordaras solo parches de eso? Y que tal vez te recuerdas haberte despertado, recordás haber desayunado el pan y el jugo, recordás tal vez haber estado solo el pedacito que estabas entrando al portón principal de la universidad y recordás tal vez un pedacito del camino, pero son como quien dice una escena, así un pedacito en un mar de nada, vaya. Yo me recuerdo de pedacitos del día, pero la mayor parte es sencillamente uno en blanco porque tus mamilares dañados no grabaron. Entonces viene Mónica y yo le pregunto, ¿qué hiciste hoy? Pero Mónica tiene, como solo se sabe esos pedacitos, tiene que rellenar los espacios en blanco, con memorias, con recuerdos que son inventados. ¿Ah? Ese proceso de rellenar los espacios en blanco, inventándote recuerdos que nunca existieron, se llama confabulación. Y para confabular, yo le pregunto, Mónica, ¿qué hiciste? Ah, sí, bueno, me levanté, fui a la trucha, me mandaron a la trucha a comprar pan y jugo, y luego fui a la universidad, pero no se recuerda por dónde fue, no se recuerda que fue por el Megamall, sino que dice, no, que me fui recto, en vez de agarrar la ruta 7, por ahí abajo, no, me fui recto y del Megamall y solo se recuerda, y como sabe que más arriba está la catedral, me va al Megamall, pasé por la catedral y subí, o sea que básicamente a la universidad para agarrar por el estadio, arriba del estadio, era salir allá a circunvalación por ahí, por la rampa del Catarino Riva, ¿va? Nada que ver. Nada que ver, o sea, solo lo del jugo y lo de que fuiste a la universidad son los elementos de verdad que hay ahí, o sea, los puntos de contacto con la realidad. Lo demás es literalmente una fábula, un cuento. Nunca estuviste en otro lugar. Sin embargo, la historia es creíble. No me podés decir, vaya, Mónica no me podría decir, no, que yo fui en helicóptero a la universidad, porque todo el mundo sabe, no, eso no es cierto. No, ni decís que te secuestraron los terroristas o los extraterrestres, ninguna tontería ilógica. Dice, ok, y si me preguntan si esa historia es cierta, diría, sí es cierto, o sea, es perfectamente lógico que haya ido a la trucha y luego se haya ido por ahí por la universidad porque no iba en bus, alguien la fue a dejar en el carro o en la moto. Increíble. O sea, son mentiras, pero son mentiras con base en la realidad. Ahora, el chiste de la confabulación es que vos me contaste ese cuento. Y más tarde, o al día siguiente, te voy a preguntar qué hiciste ayer. Y vos te recordás aún menos. Entonces ya me decís que fuiste a la universidad y que en la universidad te dio hambre y que entonces bajaste a Priceman a comprar pan y jugo.
Sigue siendo una historia creíble, pero no tiene nada que ver ni con la historia primera que contaste, ni con la realidad, porque lo bonito de la confabulación es que como ellos no se recuerdan ni de lo que pasó en realidad, ni de la explicación que dieron, entonces básicamente cuentan un cuento nuevo cada vez. La confabulación, lo interesante es preguntarle a alguien varias veces y ver cómo la historia cambia, porque ellos no se recuerdan de la historia, para nada. La están inventando fresquita cada vez. Porque, como te digo, los mamilares todavía graban, pero graban un pedacito y ese pedacito lo aplican inconsistentemente. Y aparte de ser inconsistente, mientras más pasa el tiempo, menos se recuerdan, o sea, más se les olvida y más tienen que rellenar en su historia. Y creo que todo el mundo conoce, ¿no? En el barrio de todos siempre hay algún bolito de esos bolitos alcohólico viejo y que se inventa cada mentira, pero no lo inventa con la intención de engañar, sencillamente que él está inventando cosas porque básicamente su memoria ya está fallando. Entonces, ahí tendrías lo que pasa con una lesión mucho más común de los mamilares. En caso de personas que recuerden debido a traumas psicológicos, no los olvidan, los bloquean. ¿Okay? Los bloquean. La memoria es una cosa bien selectiva. Y yo me recuerdo de algo, generalmente me recuerdo de las partes que tal vez representaron algún tipo de experiencia placentera. Si yo me pudiera decir, sí me recuerdo, por ejemplo, qué sé yo, sí, que tenía una bicicleta cuando tenía 10, 11 años, y aquella memoria, sí, me recuerdo tal vez que la bicicleta era roja con blanca y que tenía, no sé, un banderín en la parte de atrás, así como parecido a una antena. Y de eso tengo un recuerdo muy vívido, porque era lo que me parecía bonito de ella. Pero tal vez no me vaya a recordar bien de que, no sé, de que ella estaba toda rayoneada y oxidada porque yo la había tratado a saber de qué manera la había utilizado para brincar obstáculos y dejado afuera en la lluvia, y eso no te recordás. Lo mismo de tu infancia, que te recordes, por ejemplo, de los elementos buenos, porque los traes a la mente, no sé, tu fiesta de cumpleaños o cuando tuviste o en algún tiempo que tal vez estuviste bajo el cuidado de alguien que te trataba bien, pero las experiencias traumáticas, tu corteza, como quien dice, las bloquea. Te podrías recordar y te podés recordar de ellos cuando quitas todos esos mecanismos de defensa. Por eso es que en algunos casos, por ejemplo, de abuso infantil o de violación, cuando no hay mucha, la persona, la víctima no se recuerda, a veces lo que se utiliza es lo que se llama la entrevista farmacológica, que yo te inyecto una cantidad de un sedante para que perdas así la resistencia, para que quites las trabas y los mecanismos estos de bloqueo, y como estás más relajada, como estás más desinhibida, entonces empezás a recuperar todas estas memorias que normalmente están suprimidas, ¿va? Que es un asunto bien controversial, porque como eso es con propósito pues médico legal, a veces se acepta eso como evidencia en un juicio y a veces no, dependiendo del caso, dependiendo de un montón de cosas, ¿okay? Pero básicamente el mecanismo que graba recuerdos es nada selectivo, graba todo. De ahí queda trabajo de tu corteza decidir qué recuerdos conservar y qué votar, porque tampoco es conveniente que te recordaras absolutamente de todo. Hay gente que tiene eso, ¿ok? Un trastorno que se llama hipermnesia y se acuerda de, por ejemplo, que desayunaron el 27 de octubre de 1985,
y les preguntas si te pueden decir, desayuné tal y tal cosa y el color del mantel y todo lo demás, implicando que lo grabaron todo, pero encuentras que ese exceso, por así decirlo, de recuerdos es incómodo porque dice la gente que tiene esto, que básicamente no les permite concentrarse, que es tal el problema de que cualquier cosa les retrae una escena y lo distrae. Entonces, que no es útil, que ellos preferirían tener una memoria normal, ¿ah? Y olvidárseles de vez en cuando algo. Ok, bueno, entonces, vamos a ver en la última parte de esto, que es los tractos de fibras. Tractos hipotalámicos de fibra. Vamos a ver. Porque obviamente hasta ahorita hemos hablado de los núcleos, pero te das cuenta que el hipotálamo establece conexiones, en primer lugar, con la corteza que procesa respuestas emocionales, o sea, la corteza límbica, y todos sabemos que una respuesta emocional muchas veces se acompaña de algún tipo de respuesta visceromotora. Si te doy una noticia así particularmente impactante, puedes tener una serie de reacciones a veces paradójicas, ¿verdad? Te puede dar náusea, o te desmayas de la emoción, o bueno, te digo el examen, que te diga el día lunes, mire, me calculó mal y el examen ya no es el 12, sino que es hoy. Y tendrás una respuesta visceral, ¿ah? Básicamente, en ese momento salís corriendo al baño, en ese momento que se te aflojó el empaque del susto. Y conexiones, por lo tanto, con la formación, para dirigir o para generar ya esa respuesta y ejecutarlas, conexiones a la formación reticular. Entonces, si sumamos las conexiones del hipotálamo, vamos a ver que podemos diagramarlo como 6 grupos de fibras. Y estos grupos de fibras en general son fibras que son bidireccionales, o sea que hay fibras que van del hipotálamo a X estructura y de esta estructura de regreso al hipotálamo. Misma idea de la formación reticular, donde básicamente había conexiones recíprocas, porque estos son, de hecho, arcos reflejos bien sofisticados, pero arcos reflejos en su diseño. Vamos a ver lo que tengo acá. Ahí tengo el resumen de las fibras del hipotálamo. ¿Qué es lo que tengo ahí? La mayoría de las flechas ves que tienen 2 cabezas, implicando que hay tractos que son bidireccionales y 2 excepciones que no lo son. Empecemos primero con ver un tracto que es secretor. Secretor, o sea que no es una conexión neurológica. Hasta la segunda calle. Es este primero, el tracto hipotálamo hipofisario. El tracto hipotálamo hipofisario, a diferencia de la mayoría de tractos de fibra que vamos a conectar, ahorita voy a salir yo, ando con una camisa gris. es un tracto secretor. Estos son los axones que te decía que se originan en el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, axones delgaditos no mielinizados que bajan por el infundíbulo, y de hecho el infundíbulo, el tallo hipofisario, básicamente lo único que contiene en su interior son los axones del tracto. Ahora, esos axones no los debes romper bajo ninguna circunstancia. Y terminan en la neurohipófisis, en el lóbulo posterior. Ahora, en el lóbulo posterior, esos axones que tienen un botón terminal gigantesco así, lleno de vesículas de vasopresina, descargan esa vasopresina a las copas de los pituicitos. O sea que los pituicitos básicamente recogen toda la hormona y la entregan a la circulación. O sea que este es un tracto secretor, no es neural. ¿Ok? Ahora veamos los tractos neurales, o sea, los que conectan estructuras en la manera tradicional en términos de sinapsis. El primer tracto que vamos a encontrar acá, o el más importante,
de esta historia ¿Va a comer ahorita? Después. es el fornix. El fornix me comunica el núcleo mamilar con el núcleo anterior del tálamo, con la formación del hipocampo que está por acá abajo, que está aquí a los lados, perdón, al hipocampo. Ok. A la bolsa. Y más, y como muy importante, con el otro hemisferio, mira. O sea que, acuérdense lo que les dije, no solamente es un tracto de conexión, también es una comisura. Vamos a ponerle the other side. The other side, ¿okay? Con el otro hemisferio. O sea que a nivel del diencéfalo, la principal conexión con el lado contralateral es a través del fornix. Y este es parte del circuito de la memoria. Núcleo mamilar, hipocampo, núcleo anterior del tálamo. Okay. Fornix. Ahora, si te das cuenta, todos los anillos para grabar cosas son anillos que van en forma cerrada y este es un arco abierto. ¿Por qué? Porque hay un complemento al fornix que es el tracto mamilotalámico. El tracto mamilotalámico. TMT. Ahora, esta es la vía alterna del fornix si lo querés. Si te das cuenta, ahora sí tengo un anillo cerrado, o sea, porque una señal puede entrar proveniente del núcleo anterior del tálamo, viajar por el tracto mamilotalámico hasta el mamilar y luego regresarse por vía del fornix o viceversa. Esto me cierra el anillo y el anillo para iniciar la grabación de los recuerdos implica el mamilotalámico más el fornix. Igual se aplica la regla. Poder romper uno de los tractos mamilotalámicos y no pasa nada. Ahora, llevamos 3. Número 4. Hasta ahorita hemos hablado que hay una gran conexión entre tus emociones, tu corteza emocional, tus respuestas instintivas y el hipotálamo. O sea que estás conectando acá una corteza, la corteza amigdalina, acordate, el sistema de corteza para procesar las emociones y el olfato, van a conectarse con el hipotálamo por este tracto de fibras, perdón, ese no era el color que quería. Aquí. Tracto de fibra, no me gusta ese color, perdón. Perdona, es que los colores que tiene esta cosa no son muy... Vamos a buscar uno que se vea. Y ponerle este violeta, aquí ven. Que me conecta el hipotálamo lateral con la corteza amigdalina. Y este tracto que está acá conectándome la corteza amigdalina en el lóbulo temporal con el hipotálamo es lo que vamos a llamar la estría terminal. ¿Okay? La estría terminal. ¿Ok? Que es la conexión entre el hipotálamo y el sector, vaya, para el procesamiento emocional. ¿Ok? Otra vez conexiones bidireccionales, por supuesto, de y a la corteza amigdalina. Luego tenemos la conexión entre la respuesta visceral, la respuesta olfatoria y la producción del hipotálamo, o sea, todo lo que me conecta el hipotálamo con estructuras tanto
rostrales a él jerárquicamente superiores y estructuras que el hipotálamo controla. Y entonces es donde vamos a tener el haz medial del prosencéfalo que tantas veces hemos visto. Ahora, el haz medial solo viaja en una dirección, hacia abajo. Hacia abajo. Recoge fibras en la corteza olfatoria, las entrega en el hipotálamo y luego se dirige hacia abajo porque es la principal salida del hipotálamo y termina en la formación reticular del tallo. ¿Okay? Entonces, haz medial del prosencéfalo va de la corteza olfatoria al hipotálamo y del hipotálamo hacia la formación reticular. Ahora, esa información es eferente y sabemos que de la formación reticular del sector, en particular los sectores sensitivos de la formación reticular, hay un montón de información del estado del organismo, sea información viscerosensitiva que está regresando de la formación reticular para informarle a los núcleos del hipotálamo en particular cuál es el estado de las vísceras y el estado de las diferentes porciones del organismo. Y esta vía implica que hay una vía aferente que va de la formación reticular al hipotálamo, o sea, en esta dirección ascendente. Y esta vía ascendente, que aquí lo pinto en rosado, se llama la vía dorsal del tegmento. ¿Ok? Vía dorsal del tegmento, que es la manera que tiene la formación reticular de informarle el estado del organismo al hipotálamo. O sea, las entradas de la FRTE al hipotálamo vienen por ahí y las salidas recíprocas del hipotálamo a la formación reticular viajan por medio del haz medial del prosencéfalo. Y aquí ya estamos, ¿va? Esos son los 6 tractos que ustedes deben de conocer con respecto al hipotálamo. Ahora, recuerden también acá que como esta es una sección bien antigua del sistema, aquí vamos a tener un montón de neurotransmisores raros, o sea que no les extrañe que si estamos hablando de neurotransmisores en el hipotálamo, vamos a ver un montón de péptidos acá, BIP, sustancia P, etcétera. Vamos a ver catecolaminas, la mayoría de las conexiones, acá de corte, las conexiones de corte excitadora utilizan norepinefrina. Entonces vamos a tener péptidos, vamos a tener norepinefrina, vamos a tener glicina y otros aminoácidos que casi no se ven en otro sitio porque todo este paquete de conexiones es muy anterior a esa convención de que el glutamato iba a ser el neurotransmisor excitador por defecto. Entonces, no les extrañe que cuando retoquemos la formación reticular me vaya a referir a unos neurotransmisores raros acá. Entonces, bueno, hasta aquí la parte del hipotálamo. Y vamos a terminar ya porque realmente estar protestando ahí en un día que ya casi es vacación. Entonces, preguntas hasta ahora. Todo se vio claro, eso no debe ser difícil, pero era la colita, una colita que faltaba y pues conceptualmente no debe haber error. No tienen nada que comentar, entonces bueno, felices vacaciones y nos vemos el lunes cuando regresemos, ¿ok? Lunes 5. Nos vemos, doctor. Vaya. Nos vemos, doctor.
Feliz día. Pásenlo bien, doctor. Bye. Gracias, doctor. Bye.